Entonces hoy día nos toca ver textos en inglés. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a desarrollar tema por tema? Bueno, hoy día nos toca ver los textos en inglés. Me parece que esta semana o la otra nos toca recuperar. ¿Les han dicho algo? Señor Gary, ¿sabe, por favor? Este sábado. Eso es lo que no sé. Bueno, tendré que consultarlo después. Ya, chicos. Entonces, acá hay una palabra, una frase de Miguel de Cervantes. El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Muy buena frase, ¿no es cierto? Está bien, porque el que lee mucho, ve mucho, abre mucho y sabe mucho. Bien, entonces empezamos con el modelo de textos en inglés, que es uno de los tipos de texto que ya venimos trabajando desde que se inició la pre, ¿no? Este ciclo 2025-2. Entonces, ¿cuál es el objetivo del texto en inglés? No, read, speak, succeeded English opens every door. Hablar, leer, hablar. El éxito te abre las puertas, ¿no? Ventajas de la lectura inglés: desarrollo de vocabulario, mejora la comprensión lectora, aumento de la fluidez, exposición a cultura y contexto, habilidades analíticas, preparación para examen, estímulo de la creatividad imaginativa. Por ejemplo, resaltar vocabulario, new words, expression, idioms, mejora la comprensión, better understanding of text, aumento de reading speed plus natural flow, que fluya, natural flow, exposición de la cultura, traditions, perspective, background, habilidades a critical thinking, text analysis, preparación para university tests, inspiration, new ideas, motivation. En síntesis, la lectura en inglés no solo fortalece el idioma, sino que también impulsa el desarrollo intelectual, las capacidades analíticas y la preparación académica y profesional, ofreciendo beneficios duraderos a quienes lo practican con frecuencia o con constancia, que es lo mismo. Entonces, ahora, tipos de preguntas y expresiones comunes. Ajá, esto es lo que tienen que enfatizar. Por eso yo les decía que hay frases claves, preguntas claves que ustedes a la hora de leer el texto y poder responder a las preguntas, yo tengo que manejarlas porque siempre se repiten. Por ejemplo, cuando me preguntan por la jerarquía textual, identificar lo más importante del texto puede presentarse de las siguientes maneras: main idea, central theme, purpose of the author, best summary, el mejor resumen, o best synthesis. ¿Ok? En el cuanto al sentido contextual, comprender el significado de las palabras según el contexto. Puede ser contextual meaning, sinónimo de una palabra X, of, opposite, palabra opuesta, of, most nearly, su significado means, su significado más cercano significa, suggest that, sugiere que, compatibilidad e incompatibilidad. Reconocer lo que es consistente o contradictorio con el texto. Entonces, de acuerdo con el, according to the passage, consistent with the text, not mentioned, contradicts the text, que contradice el texto. Inferencia: deducir información implícita en el texto, es decir, que no está en el texto y que hay que deducir. Proyectar información: it can be inferred, that we may assume, that is, it is likely that, we can conclude that, or si fuera una hipótesis, if subject plus verb, subject plus good. Extrapolación, ¿no es cierto? Base, verb, nuevas situaciones. Ejemplo, if the law reminded citizens would accept segregation, ¿no? Si mantiene la ley de los ciudadanos, podrían aceptar la segregación. Ok, for example, like this. Entonces, chicos, acá tenemos un pequeño texto. Ok, ahora los voy a dejar que lo lean ustedes mismos, porque igual viene un texto después al final, que es el que siempre se trabaja, pero creo que les parece que traten de leerlos ustedes por primera vez. Les voy a dar la facilidad, que lo dice: one day, hasta acá les voy a traducir más o menos para que sepan. One day in June 1906, Pablo Picasso arrived in the ancient Catalan village of Gozol, high in the prairies. A friend had tipped him off about this magnificent mountain refuge, which was notorious for its smugglers and trade. He had persuaded his mistress, the Sheikh Alborn, Harriet, former artist model Fernand Olivier, who had a penchant for French perfume, to go with him
on the arduous journey to Gossel from Barcelona, where they had spent a happy couple of weeks catching up with Picasso's old friend after traveling to the city by train from Paris. En ese pequeño inicio nos comentan, ¿no?, que un día en junio de 1906, Pablo Picasso, él era catalán, porque él era de Barcelona, yes, una villa catalán de Gossol, en los Altos Pirineos. Un amigo lo había invitado, ¿cómo se llama? No, bueno, en los Altos, un friend había inclinado hacia él acerca de sobre la inclinación de la magnífica montaña como un refugio, el cual notoriamente para sus para sus contrabandistas, ¿no? Como un escondedor. Intrigado, él había persuadido a sus misterios, el chic, el de cabello, ¿cómo se puede decir? Cabello, ¿cómo será? Auburn, I don't remember, Auburn, no sé cómo se dice, Auburn, como quemado, rizado, algún color, uh, Arbon Hair, un color bermejo, medio rojizo, ¿no? Ok, Arbon, ajá. Había percibido al de cabello medio rojizo. ¿Qué más? Ex, ¿no?, modelo, artista, Fernando Oliver, quien who has penchant, quien había tenido una inclinación por el perfume francés, to go with him, para ir con él en una jornada arduosa, to Gossel, from Barcelona, donde ellos pasaron un par de felices semanas catching up with Picasso's old friends, captando a sus viejos amigos después del viaje a la ciudad en tren desde París. Bien, ahí entonces los dejo 7 minutos para que continúen leyendo.
Entonces, vamos a ver. Primera pregunta. The main idea proposed, la principal idea propuesta por el autor es que A. The painter Pablo Picasso traveled to Spain to reunite with his lover. Pablo Picasso viajó desde España para reunirse con su amada. B. A village in Barcelona became Pablo Picasso's artistic refuge. Una villa en Barcelona llegó a ser el refugio artístico de Pablo Picasso. Picasso's art was profoundly changed by the landscape of Gossol. El arte de Picasso cambió profundamente por los grandes paisajes de Gossol. D. Picasso traveled from Paris to Spain to visit Gossol, an artist refuge. Picasso viajó desde París a España para visitar Gossol, un refugio para artistas. Creación artística. What is the correct answer here? A, B, C, D, or E? Chicos. Hola, ¿que desaparecieron? Hola. Sí. ¿Cuál es la clave? No. Yo creo que precisamente por los paisajes, las montañas inclinadas, escarpadas en los Pirineos, ¿fue motivo de qué? ¿Quién tiene otra opinión? Si él era un pintor, entonces. La E. La E, claro. El mejor, el mejor estrés de Picasso en el tiempo fue en Gossol, porque fue decisivo y marcó una dramática y profundo cambio en su arte. Number 2, the expression simple life in the text connotes, la expresión vida simple en el texto connota financial hardship, un hardship vendría a ser como un botón financiero, como un escape financiero. Everyday tranquility, una tranquilidad diaria. Entrenamiento artístico, escape into nature, escapar dentro de la naturaleza, o simplicity in painting, o la simplicidad de pintar. What is the correct answer? Pero quisiera saber, no obstante, hardship vendría a ser como dificultades, ¿no? Hardships, ¿cuál era la de este? Hardships, una escape, dificultades financieras. What is the correct answer here in question number 2? Chicos, number 2. ¿Qué significa en el contexto simple life? Una vida simple, libre de qué. Entonces, ¿qué implica? La D. B. B. Everyday tranquility. Muy bien, tranquilidad diaria. Number 3. It is incompatible to argue that Picasso traveled. Es incompatible argumentar que Picasso viajó at the beginning of the 20th century, al inicio del siglo XX, to an unknown town in Paris, a un pueblo desconocido en París, accompanied by his lover Oliver, acompañado de su amor Oliver, to a peaceful and rugged place, un lugar rudo y pacífico. No, rugged no es rudo. Si es pacífico no puede ser rudo. Maybe rugged. What's mean rugged? Rugged means escabroso. Escabroso y pacífico. To a peaceful, escabroso, por lo que tenía muchos precipicios. Or E, to Gossol and the suggestion of a friend. A Gossol y ante la sugerencia de un amigo. What is the correct answer in number 3? B. Yes. To an unknown town in Paris. A un pueblo desconocido en París. Al contrario, venían de París, ¿no? Ok. Number 4. It is inferred that the painter Pablo Picasso, se puede inferir que Pablo Picasso
perdón chicos, was attracted to rustic and peaceful places, fue atraído por lugares rústicos y pacíficos. Painted a series of, perdón, pintó una serie de pinturas para una galería. Se animó, encouraged tourists in the town of Gosol. Se empoderó del turismo en el pueblo de Gosol. Le recordaba, reminded calm in the face of rustic danger. Recordaba la calma en contra del peligro de lo rústico. Innovate with materials purchased in Gosol. Innovaba con materiales comprados en Gosol. What is the correct answer in number 4? A. A. Was a okay, yes, A. Innovative material. If Picasso and Oliver had stayed in Gosol for just one day, si Picasso y Oliver se hubiesen quedado en Gosol solamente un día, his art, su arte, probably would have been more influenced by modern painting from Spain and France. Podría haber sido más influenciado por los pintores modernos de España y Francia. Would not have been rented a room at Cal Tampanada, but rather at another tourist hotel. Podría no haber alquilado una habitación en Cal Tampanada en lugar de un hotel turístico. Would not have undergone such a radical change at the beginning of the 20th century. No habría tenido un golpe, un bajo radical cambio a los inicios del siglo XX. Would have reflected the influence of mountainous, dangerous and inhabited places. Podría haber visto reflejado por la influencia de las montañas, los peligros de los lugares deshabitados. O E, would have explored themes related to the international travel and hectic city life of Paris. O podría haber sido explorado por temas relacionados al viaje internacional y de la ciudad ética de vida de París. ¿Cuál sería la clave en number 5? C. Sí. Yes, would not have undergone such a radical change at the beginning. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, como seguimos trabajando, por favor, el siguiente texto. 7 minutos. 7 minutos. Un pueblo desaparecido. Ok, el siguiente texto es... Ajá, es un texto... Es mixto, ¿no? A ver. Sí, un texto. Ahora no puedo subir. Ya, texto, la comida rápida. Ajá, fast food. Fast food, fast food. A leer, chicos.
Bien, entonces veamos la primera pregunta. Selecciona la opción con la idea neurálgica del texto mixto. A. La comida rápida aporta muy poco a la nutrición, pero es muy consumida por su sabor y bajo precio. La comida rápida afecta negativamente a la salud, pues produce dependencia en su consumo. El mercado de la comida chatarra está dominado por los oligopolios que se enfocan solo en las ventas. La alta palatabilidad de la comida rápida ha generado que ésta sustituya a la comida tradicional. El bajo precio de la comida rápida se logra seleccionando insumos de escaso valor nutricional. ¿Cuál sería la clave? La A. Chicos, la La A. A. Claro, correcto. ¿Por qué? Porque en el texto se destaca tres ejes: bajo valor nutricional, alta palatabilidad y bajo precio como factores centrales. Muy bien. Dos, en el texto, a ver, en el texto, la palabra o el vocablo umbral es sinónimo de origen, aumento, nivel, límite o punto. Chicos, ¿cuál sería la clave? Si es Límite. umbral, chicos, si es umbral, Nivel. ¿B o D? D. Claro, límite. Muy bien. 3. Según el autor, es compatible o congruente sostener que la comida rápida es consumida por la falta de comidas saludables, emplea insumos que son agradables al paladar, utiliza materias primas de calidad media y alta, presenta valores nutricionales aptos para todos, B. es una alternativa por su aporte de nutrientes. La B. B. ¿B o D? B. 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 Emplea insumos que son agradables al paladar. Muy bien, muy bien. B. 4. Se infiere del texto mixto que dentro del conjunto de alimentos chatarra o fast food, los productos más vendidos tienen un precio más elevado. Hay alimentos aceptados a pesar de su sabor desagradable. Predominan los productos con altos contenidos de azúcar. Existe un desequilibrio entre oferta y demanda en el mercado. Los jugos y las salsas presentan un valor nutricional idóneo. 4. La 4. C. La C, muy bien, joven, predominan los productos con altos contenidos en azúcar. Claro, porque en el texto se menciona que al ser muy azucarados generan un placer y dependencia, ¿no es cierto? Y esa es la característica principal que hace que haya más consumidores. 5. Si las galletas, los jugos, las salsas y las comidas listas alcanzaran más del 50% de participación en el mercado, entonces A. Los productos altoprocesados dejarían de ser un modelo de negocio. Las preparaciones con insumos palatables serían pocas por su costo. Las marcas menos reconocidas ingresarían exitosamente al mercado. Los consumidores tomarían conciencia al observar la sobreproducción. Los oligopolios mostrados se fortalecerían de manera más marcada. La E. Muy bien, claro, porque si más del 50% del mercado fuera ocupado por procesados, se concentraría aún más en pocas grandes marcas, como el texto lo sugiere. Muy bien, chicos. Ahora nos vamos a los textos dialécticos, ¿no? Ya saben que siempre a este les doy un poquito más de tiempo, puesto que hay que ver muy bien los argumentos que presenta cada autor, pero que el tema gira a uno mismo, ¿no? A un solo tema, mejor dicho. Entonces tenemos un texto dialéctico, por favor, 8 minutos para este texto. Nos falta 3, 4 y el texto en inglés. Vamos.
Ya, a ver, vamos a ver, chicos. ¿Cuál sería la primera pregunta? Centralmente ambos autores discuten en torno a qué. A la posible secuela en la nación peruana si llegase a salir de la Corte Internacional de Derechos Humanos, la falta de protección de los derechos humanos de los militares peruanos, los resultados jurídicos del abandono de la Corte IDH por parte del Perú, la supuesta parcialidad de la Corte IDH en casos de terrorismo en Perú o las consecuencias socioeconómicas de que Perú siga en la convención. ¿Cuál sería la clave? La A. La A. La A. Yes. ¿Por qué? Porque efectivamente el texto enfatiza los prejuicios de permanecer en la Corte y propone la salida, mientras que el texto B advierte sobre los efectos negativos si éste se retirara, ¿no es cierto? Muy bien. Pregunta 2. En el texto, la expresión violando connota, voy a leer así primero en paralelo, ¿no? Violando connota estulticia, estulticia es estupidez, interferencia, usurpación, transgresión, paralización, y el término polarización denota provocación, división, desunión, confrontación o oposición. ¿Cuál sería la clave? D. No, no, chicos. Sí. Sería la... No, no. Beso, beso. Interferencia. 3. Es inadecuado señalar que para el autor de B, la existencia de un tribunal internacional independiente interfiere en el Estado de Derecho de la Unión Peruana, brinda un buen complemento en el sistema jurídico nacional, garantiza la protección de grupos vulnerables en el país, permite que las personas más vulnerables tengan justicia, evita la impunidad en casos de violaciones a derechos humanos. O sea, es incompatible. ¿Cuál sería la clave? La A. La A, claro, porque el autor B defiende el papel de la Corte como complemento y refuerzo y nunca como interferencia negativa. Muy bien. Pregunta 4. Desde el punto de vista de A, se deduce que la Convención tiene la capacidad de anular las leyes peruanas que sean contrarias a los derechos humanos. Es una institución que al ser supletoria carece de participación jurídica y económica en el territorio nacional. No ha demostrado ser parcial en los casos peruanos del terrorismo en los que ha intervenido con bastante eficacia. Puede inmiscuirse en los problemas peruanos sobre los derechos humanos siempre que no perjudique su autonomía jurídica. Promueve la justicia internacional con algunos excesos que se resolverían con su retiro inmediato del suelo peruano. ¿Cuál sería la clave en la 4? Sí. No, Sí. no. El texto A recalca que la convención es supletoria y no puede anular los sustantivos, o sea, lo más importante, y las leyes y la constitución del Perú. La clave, es la D. Pregunta 5. Si la experiencia histórica de la región latinoamericana mostrara firmeza por la defensa de los derechos humanos, ajá, el impacto de derecho internacional se anularía, la capacitación de jueces y abogados sería lenta, los casos peruanos de terrorismo serían anulados, la importancia de la Corte IDH se tornaría relativa o las posturas de ambos autores se equilibrarían. La D. Muy bien, joven. ¿Por qué? Porque el texto señala que la Corte es indispensable cuando los estados son débiles en la protección de los derechos. Si fueran firmes, su rol sería menos determinante. Muy bien. Todavía nos faltan 3 textos más. Por favor, chicos, vamos, vamos. Texto 3. Texto 3 es un texto continuo normal, 7 minutos por reloj.
Ok, chicos, primera pregunta. ¿Cuál es la principal aserción que sostiene el autor? George Sorel descubrió la función esencial del mito y Valcárcel lo incorporó en su exposición respecto del renacer del mundo andino. Tanto Unamuno como Valcárcel están condicionados por su experiencia con las culturas andinas por las que carecen de una visión clara. En su libro Tempestad en los Andes, Valcárcel revela su convicción sobre el resurgimiento andino por lo que carece de objetividad. D. Valcárcel con su libro Tempestad de los Andes ha resuelto definitivamente el problema de la identidad de los pueblos de la sierra. O E. El ideario socialista promovido por Valcárcel es compatible con los movimientos de los quechuas como revela Tempestad en los Andes. ¿Cuál sería La la clave C. en la primera pregunta? La C, efectivamente, joven, porque Mariátegui señala, ajá, que Valcárcel no hace crítica neutral, sino una afirmación apasionada basada en su fe en el renacimiento indígena. Muy bien. Pregunta 2. Resulta congruente con el texto aseverar. Aseverar quiere decir afirmar que la apelación al movimiento socialista tiene la función de brindar una refutación comparativa, ilustrar un planteamiento diferido, establecer una categoría ejemplar, colegir un paralelismo explicativo, formular un argumento analógico. ¿Cuál sería la clave en la 2? Chicos. La E. Correcto, joven, correcto. ¿Por qué? Porque Mariátegui, ajá, compara cómo solo los militantes socialistas entienden su movimiento con Valcárcel comprende el resurgimiento indígena. 3. Se infiere que Mariátegui, ya me pasé. Se infiere que Mariátegui subraya el valor de los mitos de la obra de Valcárcel porque A. Funciona como un principio derivado de la herencia espiritual europea, representa una visión secundaria frente a la práctica del socialismo, se limita a configurar un recurso literario sin alcance político universal, constituye uno de los fundamentos de la formación y luchas sociales, refleja un aspecto marginal de la cultura sin sucesos en la historia. La D. La D, claro, porque aludiendo a Sorel, Mariátegui explica que los mitos son motores esenciales en los grandes movimientos colectivos. Muy bien. 4. En el texto la palabra traducir denota la sustitución de una lengua por medio de otra equivalente, el desarrollo literal de un mensaje como un código diferente, la conversión mecánica de las palabras en un idioma foráneo, el empleo exacto de un texto mediante signos reelaborados, la interpretación de un fenómeno para comprenderlo mejor. ¿Cuál sería la clave en la 4? La E. La E, efectivamente, porque se refiere que Valcárcel no se limita a registrar hechos, sino que interpreta su sentido histórico y profundo. Muy bien. 5. Si a través de la teoría se pudiera mostrar la vitalidad de una cultura o un pueblo, entonces un estudio positivista sería suficiente para sustituir el mito de indígena quechua. Una crítica académica resultaría más simple que un discurso literario profético. Un análisis neutral permitiría demostrar la inexistencia de la resolución andina. Un acercamiento objetivo sería complementario de las intenciones de Valcárcel. O una reflexión científica bastaría para negar el sentido histórico del mito de Sorel. La A. La A. Estamos en la pregunta 4 o 5. 5. 5 meses. Llame María ya con tantas preguntas. ¿Una versión histórico del mito de Sorel? No, es la A. Es la. A ver quién tiene otra opinión. En el texto se dice que Valcárcel no se apoya en la teoría, sino en evidencias vivas. Si la teoría mostrara vitalidad, sería un complemento. Entonces, ¿Dedo? yes. Dedo. Un acercamiento objetivo sería complementario
De las intenciones de Barcárcel, claro. Ujú. Muy bien, ahora viene un texto mixto otra vez sobre el crecimiento inmobiliario o decrecimiento en el país. Veamos. Texto 4 y después ya viene el texto en inglés. Mercado inmobiliario en Lima experimentó un notable crecimiento, ¿ves? En el trimestre, porque ustedes saben que durante la pandemia el mercado inmobiliario bajó notablemente, ¿no? Porque todo el mundo quería irse, no quería tener casas, en fin. Bien, por favor, entonces ahora 7 minutos más y ya nos queda 7 minutos con calma, nos falta un texto más, el inglés.
Ok, han tenido suficiente tiempo. Vamos a ver. Disculpen, solamente que fui un ratito a los servicios. Me van a disculpar. Ya. A ver, entonces, a través del texto mixto, ajá, el autor expone sobre la elevada preferencia por vivir en los distritos más caros de la ciudad, la evolución de la oferta y la demanda inmobiliaria durante el año 2025, el incremento del precio y las ventas en el mercado inmobiliario limeño, las estrategias adecuadas de los compradores para una mejor inversión o el análisis de la venta de departamentos limeños en primer trimestre. ¿Cuál sería la clave en la primera pregunta? La E. No. La C. Correcto, joven, correcto, la C. Porque claro, en el texto se expone un aumento de las unidades vendidas y también el cambio en ascenso, ¿no? O sea, subieron de precio las viviendas. Muy bien, la C. Pregunta 2. Respecto del gráfico, eso es lo que tienen que tener mucho cuidado, chicos. Tienen que leer bien la pregunta, porque ustedes pueden leer así, ya les he dicho, siempre se lo repito. Respecto a si es incompatible, de repente empiezan del texto. No, están preguntando si es un texto mixto y se le pregunta por el gráfico, es sobre el gráfico, no sobre el texto en general. Porque uno pues, no, pero en el texto dice, no, la pregunta no era sobre el texto, era sobre el gráfico. Por eso es muy importante leer bien las preguntas. Entonces, respecto del gráfico incluido, es incompatible señalar que Bella Vista está incluida en la zona de menor precio de los distritos analizados, presenta un precio por metro cuadrado inferior al promedio de Lima, ha tenido una variación anual negativa en el precio de sus viviendas, es uno de los lugares mejor posicionados para adquirir una vivienda, o muestra una tasación por metro cuadrado superior a los Olivos. La D. La D. Claro, la D. ¿Por qué? Porque el precio bajo hace que sea un lugar poco atractivo para comprar viviendas, pues tendría proyección de inversión, ¿no? Entonces, es incompatible porque dice, ¿es uno de los lugares mejor posicionados? No, es lo contrario. Bien, 3. La expresión buena conectividad en el texto, hace referencia a una estrategia urbana sin planificaciones, una posición con salida a diversos lugares, un lugar que vincula el centro y la periferia, un sistema intrincado de vías urbanizadas, la dependencia de sistemas tecnológicos. 3. La B. La D La o B. la B. La B, B. B. La Sí, E. claro, la B. Una posición con salida de diversos lugares, porque la necesidad de que una vivienda tenga salida a varios puntos importantes como mercados, colegios, hace que haya buena conectividad, por lo tanto es más valorada, ¿no? Y por lo tanto más cara, porque tiene cerca todo. 4. Porque cuando uno compra una vivienda tiene que ver todos los pros y los contras. Si está en un centro cercano, si tuviéramos el metro como en otros países, el metro, supermercados, colegios, tienes toda facilidad, entonces te queda todo cerca. A lo que si compras en un lugar muy alejado tienes que gastar más pasaje, si no tienes tu propio carro, tienes que trasladarte, perder más tiempo, etcétera. Entonces una serie de factores, no solamente es comprar una casa bonita y ya, ¿no? 4. Se desprende de la información textual que los compradores de viviendas ven su adquisición como una inversión futura, prefieren viviendas con costos a precio ínfimo, adquieren inmuebles sin consulta profesional, aprovechan los remates públicos de la capital o reciben las ofertas inmobiliarias de la CEI. La A. La A, correcto, joven, porque como se señala, se buscan departamentos con proyección de valorización y una oferta diversa. Y por último, 5. Si las ventas entre enero y marzo de 2025 hubieran oscilado alrededor de las 1.500 unidades habitacionales por mes, entonces, el incremento del 30% para ese trimestre carecería de sustento
El mercado inmobiliario entraría en recesión por falta de ventas. La proyección de valorización inmobiliaria sería menos atractiva. La ventaja ganada para comprar departamentos se reformularía. Los centros de esparcimiento servirían para nuevas edificaciones. ¿Cuál sería la clave? La A. Yes. Claro, porque con cifras más bajas de ventas no se habría alcanzado el crecimiento del 30% que se menciona en el texto. Chicos, bien, ahora ya nos queda, o llegamos casi al final ya de nuestra clase. Lo que le quería decir es lo siguiente, que ahora van a leer un poquito, 5 minutos, lo que puedan entender, y yo se los voy a traducir igual, pero quiero saber qué tanto va a coincidir con lo que ustedes entienden primero, ¿ya? Yo les voy a hacer unas preguntas más o menos de qué trata el texto, y si coincide es porque lo han entendido, ¿no? Eso es más importante, porque cuando ya se lo traducen, ustedes ya no leen. Y es importante que creo que siempre vamos a hacer así al revés. Leen un poquito, eso no quiere decir que no se los lea para reforzar alguna cosa, pero ustedes lo van a leer primero, ¿ya? 5, 6 minutos nada más, ¿ya? ¿Está bien, les parece? Cosa que así se entregan en el texto, porque si yo se los leo otra vez, como que yo como alumno diría, ah, ya la vi, lo tradujo, ya no lo leo. No, y la cosa es que ustedes tienen que leer. ¿Me dejo entender? Y tratar de entender las ideas. ¿Ok?
Bien, chicos, entonces más o menos me imagino que han entendido. A ver, ¿qué han entendido más o menos a grosso modo, a grandes rasgos del texto? Es sobre una película del cine peruano, ¿correcto? Ya, eso ya lo sabemos. Pero ¿qué nos comentan más? ¿Qué han entendido? Ujú. Trataba sobre la Algo vida en sobre prisión, algo así, ¿entendí? perspectivas, La vida en la la prisión. ¿Y perspectiva de del quién es el prisionero. personaje de esta película? Ah, La vemos desde el punto de vista de Germán González, ¿Ya? ¿Quién es Germán? ¿A quién representa? a Alguien la la gringa. gringa. Alias la gringa, ajá, correcto. ¿Ya? ¿Algo más? Estaba ligeramente basada en las memorias de Guillermo Portugal. De Guillermo Portugal. Muy bien. Entonces pasemos. Passage, ¿sí? Más o menos. Y la vida en la cárcel, las condiciones, ¿no? Ok. The primary topical level, el nivel tópico primario of Chicho Duran's drama, el drama de Duran's, Chicho's Duran's drama, alias La Gringa, acá. La Gringa is loosely based on unpublished memoirs of Guillermo Portugal, to whom the film is dedicated and who escaped from prison for the last time in 1985, after 70 years in total behind bars. Entonces, el nivel primario tópico de Chicho Durán, alias La Gringa, que es perdidamente basado en unas memorias no publicadas de Guillermo Portugal, quien este film ha sido dedicado a quien escapó de prisión en el último tiempo, en 1985, después de 17 años tras las rejas, in total behind bars, while, cuando aparece la película, while the film appears to take the more objective from a typical third-person narrative, it, in fact, adopts the literal and ethical point of view of the protagonist, now as La Gringa, Germán González. Entonces, mientras aparece la película, el mayor objetivo de la forma es la narrativa típica de tercera persona y que de hecho adopta un punto de vista literal y ético del protagonista conocido como la gringa, o sea, es narrador-personaje, ¿no es cierto? Germán González. The narrative focuses upon a key episode of transformation from the main character anachronistically contribute in the film so as to coincide with a momentous episode in the Shining Path conflict. Moreover, the film follows La Gringa as he embarks upon a reluctant voyage, a self-discovery experience, the awakening of sense of collective responsibility as a result of surprising relationships he forgets while imprisoned. Ok, la narrativa se enfoca desde una clave del episodio de la transformación del principal carácter anacrónicamente hallado en la película y que coincide con los episodios de momento con Sendero Luminoso. Además, la película sigue a la gringa como que se embarca en un viaje de descubrimiento a sí mismo y experiencias que despiertan su sentido de responsabilidad colectiva, como resultado de las relaciones sorprendentes que él olvidó mientras estaba encarcelado, imprisoned. His story also provides an explicit critical reflection of the prison condition that Ian and his fellow inmates are forced to endure. This is achieved by voiceover readings from the notebooks in which he records the day-to-day events of prison life, and which are suggestive of the importance of creative activity to this character or more generally. Esto alcanzó en las voces de las lecturas, de las notas, en las cuales está grabado el día a día de los eventos de la vida en prisión, las cuales son de importancia, son sugestivas de importancia de una actividad creativa hacia el carácter y más general. The film also offers
Also offer in-place comment on activity to this character and more generally. Which record to this record. Esta film también ofrece un comentario, offers unpleasant comment, comentarios sobre la sociedad peruana from the viewpoint, desde el punto de vista of an individual who has been excluded from it for several years. Por una persona, el punto de vista del personaje, pues este señor Germán González, que fue retirado o separado o excluido por muchos años de la sociedad. La gringa, entonces, llega a ser the increasingly sympathetic vehicle for the film's fundamental themes of compassion, friendship, and social responsibility. La gringa de ahí llega a ser de una manera incrementándose de manera simpatética como vehículo para los temas fundamentales de las películas de compasión, compassion, friendship, amistad y responsabilidad social. Entonces, vayamos a las preguntas, ¿no? Number one, basically the author of the text indicates that the film alias La Gringa is. Básicamente, el autor del texto indica que la película alias La Gringa is narrated with an external voice that pretends to be objective and neutral. Es narrada con una voz externa que pretende ser objetiva y neutral. B. Designed to resemble a traditional story with oppression and its main setting. Diseñar una remembranza o semblanza de la historia tradicional con la prisión como lugar, ¿cómo sería? Como lugar principal. Alternativa C. O con ajustes principales. Sí. Constructed from the personal and ethical perspective of the protagonist. Construye una perspectiva personal y ética del protagonista. Presented through a fictional account that highlights political violence. Es presentada a través de una cuenta ficción que resalta la violencia política. Or E. Adapted as a film, a filmic text with emphasis on a memory and a social experience, adaptada a un texto fílmico con énfasis sobre la memoria, sobre la experiencia, haciendo énfasis sobre la memoria de la experiencia social. What is the correct answer? Number one. Sí. Sí. Constructed from the personal and ethical perspective of the... Está construida desde la perspectiva personal y ética del protagonista. Muy bien. Number two. In the text, the adverb loosely refers to. En la oración es correcto afirmar que el adverbio loosely se refiere a narrative, no. Loose adaptation, una adaptación perdida of a story that serves only as a general reference, de una historia que sirve solo como referencia general, se refiere a strong accuracy of events present exactly as they occurred in present. Se refiere a los eventos que han sido severamente cuidadosos y presentados exactamente como ocurrieron en la prisión. Refers to total invasion of a plot that has not relations to Portugal's real memoirs. Se refiere a una total invención, ¿no?
una invención. Es decir, de una trama, plot es trama. Ya me perdí la pregunta. ¿Dónde está number 2? Ya, una invención total o de un drama, de una trama, perdón, que no tiene relación con las memorias reales de Portugal. A strict reproduction of historical facts without changes or omission. Una estricta reproducción de hechos históricos sin cambios u omisiones. O faithful depiction of every moment of Guillermo's personal experience. O sería un odio, no, sino was faithful. Una fiel depiction. Despictions means desprecio, si no me equivoco. Depiction means decepción, ¿no? Engaño. Ok. En cada momento de la experiencia personal de Guillermo, what is the correct answer in number 2? A. Yes, claro, porque en el filme se dice que loosely, perdóname, on Portugal Memoirs, se recuerda que es una adaptación flexible y no una reproducción exacta. Muy bien, muy bien. Question number 3. Ajá. Is correct to state that Chicho Duran's films criticizes. Es correcto afirmar que la película de Durán critica adverse situation of those sentences to prison and deprived of rights, una situación adversa de las cuales fue sentenciado a prisión y privado de sus derechos. B. Financial difficulties of movie when producing independent films. Las dificultades financieras de los directores del cine cuando produjeron películas independientes. Lack of audience interest in stories about friendship and compassion. La carencia, les había dicho que la palabra compuesta lack of es la carencia del interés de la audiencia en historias acerca de la amistad y la compasión. The use of color and sound in Peruvian cinema during the 90s decade. Usaban el color y el sonido en cinema peruano durante la década de los 80. Y negative influence of foreign actors are national artistic tradition. La influencia negativa de los actores extranjeros sobre tradiciones artísticas nacionales. What is the correct answer? A. A. Muy bien, A, porque el texto expresa que el cine promueve una crítica social, reflexión de la prisión, de las condiciones de la prisión, a través de las escrituras del protagonista. Ok, number 4. It is inferred that the film's protagonist, from his marginalized position, can ignore completely the problems of the country and live in total isolation, dedicate himself to entertainment without reflecting on social issues, provide a different perspective on Peruvian ya me perdí. On Peruvian cinema during the 90s, 80s decade, negative influence of foreign actors of national artistic traditions. Entonces, las dificultades financieras de los directores de cine cuando produjeron películas independientes, la carencia de audiencia de historias y la relación de compasión, el uso del sonido y el color durante los años 80, la influencia negativa de los actores extranjeros
en las tradiciones artísticos nacionales. What is the correct answer? Hoy habíamos visto la 3. La Yes. 3 ya la habíamos visto. La A, ¿no? Ya, entonces 4. It is inferred that the film's protagonist from his him and her position can. Ya, se puede inferir que el protagonista de la película puede ser por su from his marginalized, por su posición de marginal, puede ignore completely the process of the country of live in total isolation. Podría vivir en la completa aislamiento, completamente ignorar por completo los problemas de su país y vivir en la total aislamiento, dedicarse a sí mismo en entretenimiento sin reflexión de los quehaceres sociales, dedicarse only determined with afflicting social issues, provide a different perspective of Peruvian society from inside depression, proveer a diferentes perspectivas de la sociedad peruana dentro de la cárcel, adapt his memories into commercial novel for international audience, adaptar sus memorias de novelas comerciales en una audiencia internacional, o disponer cualquier contacto que los fellow prisoners, con los prisioneros, y mantener el silencio durante el cautiverio. ¿Cuál sería la clave number 4? Sí. Sí. Y por último, if Guillermo Portugal has decided not to write his memoirs, probably, si Guillermo hubiese decidido no escribir sus memorias, probablemente the director would have adapted another Peruvian literary classic instead. El director habría adaptado otra literatura clásica peruana. Inmediatamente, narrative would have focused exclusively on foreign political conflict. Su narrativa habría sido enfocada exclusivamente sobre conflictos políticos extranjeros. A story would have been transformed into a fantasy without real basis. Las historias habrían sido transformadas en una fantasía sin bases reales. Film would not have been produced in the version we know today. La película no habría sido producida en la versión que conocemos hoy en día. Movie would have centered entirely on the life of prison guards only. La película habría sido centrada enteramente sobre la vida de la prisión o sobre los guardianes de la prisión, simplemente. What is the correct answer in number 8? Sí. D. No estaba hablando. Les decía que no sé si nos vamos a ver el sábado para una clase de recuperación y nos avisarán. Gracias por estar aquí y nos vemos tal vez el sábado. ¿Ok? Bye. Pues, Miss. Gracias. Gracias también. Bye, Miss. Bye. Bye.